El misterio del tren azul. Agatha Christie. Capítulos 7 al 11. Capítulo 7. Cartas. La señora de Harfield saluda a la señorita Grey y desea explicarle que, en las actuales circunstancias, la señorita Grey no está... La señora de Harfield, que hasta esa frase había escrito fluidamente, se detuvo ante la dificultad que sentía, como otras muchas personas, al querer expresarse en tercera persona. Tras un instante de duda, la señora de Harfield rasgó la carta y cogió otra hoja de papel. Querida señorita Grey, aunque apreciando debidamente lo bien que llevó usted sus deberes acerca de mi prima Emma, cuyo reciente fallecimiento ha sido un terrible golpe para nosotros, no puedo por menos... De nuevo se detuvo y la carta fue a reunirse con las otras en el cesto de los papeles. Después de otros 2 fracasos más, logró por fin escribir una que la satisfizo. La cerró cuidadosamente, le puso el sello y escribió la dirección. Señorita Catalina Grey, Little Crampton, St. Mary Mead, Kent. A la mañana siguiente reposaba aquella carta en la bandeja de la señorita Grey, junto con otra comunicación mucho más importante, encerrada en un gran sobre azul. Catalina Grey abrió primero la carta de la señora Harfield, que contenía lo siguiente. Querida señorita Grey, mi marido y yo deseamos darle las gracias por los servicios que prestó usted a nuestra pobre prima Emma. Su muerte ha sido para nosotros un golpe terrible, aunque ya sabíamos que desde hacía tiempo no gozaba de todas sus facultades mentales. Tengo entendido que su testamento ha sido muy extravagante, por lo cual no puede tener validez ante ningún tribunal. No me cabe la menor duda de que usted, con su peculiar buen sentido, sabrá hacerse cargo de ello, y si eso se puede arreglar amistosamente, sería mucho mejor que recurrir a los tribunales, como dice mi esposo. Por nuestra parte, nos complacemos en recomendar a usted para que ocupe un empleo similar al que desempeñaba en casa de mi prima. Esperando que se dignará aceptar de nosotros un regalito en testimonio de nuestro agradecimiento, le saluda atentamente Ana María de Harfield. Catalina Grey leyó la carta, sonrió y la volvió a leer. Cuando la dejó, después de leerla por segunda vez, su rostro estaba sonriente. Luego cogió la otra, y cuando la hubo leído, la puso sobre la mesa frente a ella. Ya no sonreía. Hubiese sido difícil descubrir qué sensaciones se ocultaban detrás de su apacible mirada. Catalina Grey tenía 33 años. Pertenecía a una distinguida familia, pero su padre perdió toda su fortuna, viéndose obligada desde muy joven a ganarse la vida trabajando. 23 años tenía cuando entró al servicio de la anciana señora Harfield como señora de compañía. Todo el mundo sabía lo difícil que era la tal señora Harfield. Las señoras de compañía se sucedían sin interrupción. Llegaban a la casa llenas de esperanza y salían de ella deshechas en llanto.
Pero desde el momento en que Catalina Gray puso los pies en Little Crampton, reinó allí durante 10 años la paz más completa. Nadie se explicaba cómo pudo ocurrir aquello. Los encantadores de serpientes lo son de nacimiento, y Catalina Gray había venido a la vida con el don de domesticar viejas gruñonas, perros y chiquillos, cosa que hacía sin la menor dificultad. A los 23 años era una muchacha tranquila de hermosos ojos grises. A los 33 seguía siendo una serena mujer con los mismos ojos grises que miraban la vida con una especie de feliz e inalterable serenidad. Además, había nacido con gran sentido del humor que todavía conservaba. Al sentarse a la mesa para almorzar, estaba pensativa, y su mirada parecía perderse en algún punto lejano. En aquel momento sonó el timbre de la puerta. Poco después, la criada entró anunciando sin aliento: «El doctor Harrison». El fornido doctor, hombre de mediana edad, entró diciendo: «Buenos días, señorita Gray». «Buenos días, doctor». «Vengo a verla», empezó el doctor, «porque quiero saber si ha oído hablar de una de las primas de la difunta señora de Harfield, esposa de un tal Samuel Harfield, mujer que, según tengo entendido, es un verdadero veneno». Sin pronunciar palabras, Catalina le tendió la carta de la señora Harfield. Con la sonrisa en los labios, observó al doctor mientras leía. Él, fruncidas las cejas, lanzaba a cada momento gruñidos de desaprobación. Al terminar la lectura, tiró el papel sobre la mesa. «Es una verdadera iniquidad», gritó. «Pero no se preocupe. Esa gente no sabe lo que se pesca. La señora Harfield era tan sensata como usted y como yo. Nadie puede demostrar lo contrario. Ellos saben muy bien que no les tocará ni un céntimo de la herencia. La amenaza de llevarla a usted ante los tribunales es pura baladronada para asustarla. Por eso tratan de rendirla por bondad. Óigame bien, muchacha, no se deje vencer por sus obsequios. Créame a mí y no se deje dominar por escrúpulos tontos». «Ni por un momento ha pasado por mi cabeza semejante cosa», dijo Catalina. «Todos ellos son parientes lejanos del marido de la señora Harfield, que nunca se preocuparon de ella en vida». «Es usted una mujer sensata», dijo el doctor. «Sé mejor que nadie la dura vida que ha llevado usted durante los últimos 10 años. Por eso tiene usted perfecto derecho a disfrutar el capitalito de la anciana, sea el que fuere». Catalina sonrió pensativamente. «Sea el que fuere», repitió. «¿Tiene usted alguna idea acerca de a cuánto puede ascender ese capitalito?» «Supongo que poco más o menos unas 500 libras de renta al año». Catalina movió afirmativamente la cabeza. «Eso mismo me figuraba. Ahora lea usted esta otra carta». Y le tendió la que había llegado en el sobre azul. Al leerla, el doctor lanzó un grito de asombro. «¡Imposible! ¡Imposible!». Era una de las primeras accionistas de Mortals. Desde hace 40 años venía cobrando una renta anual de 8 a 10.000 libras, y estoy segura de que nunca gastó más allá de 400 al año. Era terriblemente económica, por lo que yo supuse que tenía que contar cada penique que gastaba. Entonces, todo este tiempo se habrán ido acumulando los intereses, que habrán rendido interés a su vez. Ah, querida, va a ser usted riquísima. La señorita Gray dijo: «Sí, lo soy». Hablaba con la misma sencillez que si se tratase de otra persona. «Bueno», dijo el doctor disponiéndose a marchar, «la felicito de todo corazón. Y en cuanto a la odiosa carta de la esposa de Samuel Harfield, no se preocupe, créame». «En realidad no es odiosa», habló la señorita Gray. «En estas circunstancias me parece una cosa muy natural». «A veces me preocupa usted mucho», siguió el doctor. «¿Por qué?».
por todas las cosas que encuentre usted perfectamente naturales. Catalina se echó a reír. Ya en su casa, durante la comida, el doctor Harrison refirió las buenas noticias a su mujer, quien se puso muy contenta. Una simpática mujer, esa vieja señora Harfield, comentó. Y pensar que con todo ese dinero. Pero en fin, me alegro que se lo haya dejado a Catalina Gray. Esa muchacha es una santa. El doctor hizo un gesto. Yo siempre me he imaginado los santos de otra manera. Catalina Gray es demasiado humana para ser una santa. Es una santa humorista, repuso su mujer, guiñando un ojo. Además, supongo que te habrás fijado en que es muy bonita. ¿Quién? ¿Catalina Gray? El doctor estaba realmente sorprendido. Sí, tiene unos ojos muy lindos. Por lo visto eres ciego como un topo, protestó enojada su mujer. A Catalina lo único que le hace falta son trajes a propósito. ¿Trajes? ¿Qué tienen sus trajes? Si siempre va a la mar de elegante. La señora Harrison lanzó una mirada de exasperación a su marido, que se disponía a visitar a sus enfermos. ¿Podrías ir tú a verla, Polly?, dijo éste. Sí, iré enseguida, se apresuró a contestar la señora. Y a las 3 estaba ya en casa de Catalina. No sabe usted, querida, lo contenta que estoy, dijo al estrecharle la mano. Todos los del pueblo se alegrarán también muchísimo. No sabe lo que le agradezco su visita, exclamó Catalina. Tenía ganas de verla para preguntarle cómo está Juanito. Oh, Juanito. Pues verá usted. Juanito era el hijo menor de la señora Harrison, quien comenzó a referir una larga historia acerca de las amígdalas y vegetaciones de su Juanito. Catalina escuchaba con simpatía. La costumbre no muere con facilidad, y escuchar a los demás había sido su ocupación durante 10 años. ¿Le he contado alguna vez lo de aquel baile en Portsmouth, en el que Lord Carlos admiró tanto mi traje? La joven contestó amablemente. Es posible, aunque yo no me acuerdo. ¿Quiere usted contármelo? La anciana señora empezó su relato, que se interrumpía a cada paso con numerosos incisos. De vez en cuando, al hacer la anciana una pausa, Catalina asentía maquinalmente, pues sus pensamientos estaban muy lejos de allí. Después de media hora de charla, la esposa del médico se detuvo. Por Dios, exclamó. Perdóneme usted, Catalina. No he hecho más que hablar de mí cuando he venido solo dispuesta a interesarme por los planes de usted. Todavía no tengo ninguno. Supongo que no irá usted a quedarse aquí. Catalina sonrió ante el tono de horror con que pronunció aquellas palabras su vieja amiga. No, pienso viajar. Conozco muy poco mundo. Es verdad. Además, durante estos años habrá usted pasado muy malos ratos. No lo crea, me he divertido bastante. La señora Harrison la miró asombrada. Le extraña que diga esto, ¿verdad? En realidad, yo no he tenido distracciones materiales. Claro que no, suspiró la señora del médico, recordando que Catalina había tenido muy pocas veces lo que se llama un día de fiesta. Catalina siguió. Pero, por otra parte, el estar atada físicamente proporciona una ilimitada independencia mental. Se puede pensar con libertad. Oh, y he tenido unas fiestas mentales deliciosas. La digna señora movió dubitativamente la cabeza. Eso sí que no lo entiendo, dijo. Ah, ya lo comprendería usted si hubiese estado en mi lugar. De todas maneras, sí, deseo variar de ambiente. Querría que me sucediese algo, aunque no a mí precisamente. Me gustaría vivir momentos emocionantes, aunque solo fuese como espectadora. Aquí en St. Mary Mead no ocurre nunca nada. No, realmente nunca pasa nada, afirmó la señora Harrison con vehemencia.
Primero iré a Londres, pues he de visitar a los notarios. Luego me iré al extranjero. ¡Qué estupendo! Pero claro, ante todo... ¿Qué? Habré de comprarme alguna ropa. Eso es precisamente lo que le decía yo esta mañana a Arturo, exclamó la esposa del doctor. Si usted se lo propusiese, Catalina, sería una mujer muy bonita. La señorita Gray rióse de la ocurrencia. No creo que nadie sea capaz de convertirme en una belleza, dijo con sinceridad. Pero, eso sí, me gustaría tener algunos trajes lindos. La señora de Harrison la miró con malicia. Eso será para usted una verdadera novedad, dijo. Días después, Catalina fue a despedirse de la anciana señora Viner. La señora Viner tenía 2 años más que la señora de Harfield y estaba muy orgullosa de haber sobrevivido a su difunta amiga. Nunca hubiese creído usted que yo sobreviviría a Juana de Harfield, ¿verdad? Preguntó triunfalmente a Catalina. Las 2 fuimos juntas al colegio, y ya ve, ella se ha ido y yo todavía estoy en el mundo. ¿Quién había de decirlo? Pero es que usted siempre ha comido pan moreno para cenar, respondió maquinalmente la señorita Gray. Me alegro de que me recuerde usted ese detalle. Si Juana de Harfield hubiese tomado una rebanadita de pan moreno cada noche y un pequeño estimulante en las comidas, todavía hoy se encontraría entre nosotros. La anciana hizo una pausa mientras movía triunfalmente la cabeza. Luego añadió como si le asaltase un súbito recuerdo. De manera que usted ha heredado un montón de dinero, ¿verdad? Bien, bien. Vaya usted con mucho cuidado al gastarlo. ¿Y ahora va a Londres a divertirse? No se le ocurra creer que podrá casarse. Usted no es tipo de mujer que entusiasma a los hombres. Además, es ya demasiado mayorcita. ¿Cuántos años tiene usted? 33, contestó Catalina. No son muchos, dijo la señora Viner. Pero de todos modos ha perdido ya lozanía. Creo que tiene usted razón, afirmó la señorita Gray. De todas maneras es usted una muchacha muy simpática, repuso amablemente la señora Viner. Y estoy segura de que más de un hombre la preferiría a usted en lugar de una de esas chicas que lo único que saben hacer es enseñar las piernas hasta la rodilla y algo más de lo que Dios les dio para que lo ocultasen. Bueno, adiós, hija mía. Deseo que se divierta usted mucho. Pero recuerde que en esta vida las cosas no son tan bonitas como parecen a primera vista. Reconfortada con estos consejos, Catalina salió de casa de la señora Viner. Al dejar el pueblo, medio vecindario fue a la estación a despedirla. Entre la multitud estaba también Alicia, la criada que había servido a las órdenes de Catalina, a quien entregó, con el rostro lleno de lágrimas, un ramo de flores. Hay muy pocas personas como ella, comentó al alejarse el tren. Cuando Carlos me abandonó por aquella muchacha de granja, nadie se hubiera portado conmigo tan bondadosamente como lo hizo la señorita Gray. Aunque era muy severa con la limpieza, cuando una se había deshecho las manos fregando, sabía apreciarlo. Yo me dejaría hacer pedacitos por ella. Es una verdadera señora. Sí, una verdadera señora. Y así salió Catalina Gray de St. Mary Mead. Capítulo 8. Lady Templin escribe una carta. ¡Fantástico!, exclamó Lady Templin. ¡Fantástico! Dejó caer el Daily Mail y miró hacia las azules aguas del Mediterráneo. Una rama de dorada mimosa se inclinaba sobre su cabeza, formando el conjunto del ambiente un cuadro encantador. Lady Templin era una mujer de cabellos de oro y ojos azules. Cubría su cuerpo un elegantísimo salto de cama. Que el oro de su cabellera y lo rosado de su cutis eran artificiales se advertía enseguida.
pero en cambio el azul de sus ojos era un precioso don de la naturaleza. Lady Templin podía considerarse a los 44 años una verdadera belleza todavía. A pesar de estar tan encantadora, Lady Templin no pensaba en ella en aquel momento. Mejor dicho, no pensaba en lo hermosa que estaba. Esto parece extraño, pero algo muy serio ocupaba sus pensamientos. Lady Templin era conocidísima en la Riviera y las fiestas que daba en su Villa Margarita tenían fama en toda la Costa Azul. Era una mujer de gran experiencia que habíase casado 4 veces. El primer matrimonio fue una verdadera equivocación. Por eso la hermosa dama nunca se refería a él. Menos mal que el marido tuvo la buena ocurrencia de morirse inmediatamente, y ella se casó con un rico fabricante de botones. Este también se marchó a otro mundo mejor a los 3 años de matrimonio, después de una noche de juerga con varios amigos. Más tarde vino el conde de Templin, que llevó a Rosalía a las altas esferas sociales en que ella deseaba reinar. Al casarse por 4ª vez, conservó el título de Lady Templin. El 4º casamiento fue por puro capricho. Carlos Evans era un apuesto joven de 27 años, de simpáticos modales. Gran amante del deporte, sabía apreciar debidamente cuanto hay de grato en la vida, pero no poseía ni un solo céntimo. Lady Templin sentíase muy satisfecha, aunque a veces tenía serias preocupaciones por culpa del dinero. El fabricante de botones había legado a su viuda una importante suma de dinero, pero, como decía Lady Templin, entre unas cosas y otras, una de las cosas era la depreciación que sufrieron los valores después de la guerra y la otra las extravagancias del fallecido Templin. Todavía vivía bastante confortablemente, aunque esto era muy poca cosa para una mujer del ambicioso temperamento de Rosalía de Templin. Por eso, aquella mañana de enero, abrió desmesuradamente los ojos al leer cierta gacetilla del periódico y lanzó aquella exclamación. En la terraza la acompañaba únicamente su hija, la honorable Lennox Templin. Una hija como Lennox era una verdadera espina clavada en el corazón de Lady Templin. Una muchacha que no poseía el menor tacto social, que parecía más vieja que su madre y cuyo sarcástico humor era, como decía ésta, desesperante. «Nena», dijo Lady Templin, «fíjate en esto». «¿De qué se trata?» Lady Templin tendió el Daily Mail a su hija y le indicó con un dedo tembloroso de emoción el interesante suelto. Lennox lo leyó sin ninguna de las muestras de emoción que revelaba su madre. Al terminar la lectura, se lo devolvió diciendo: «¿Y qué? Lo que dice esta gacetilla es una cosa que ocurre frecuentemente. Viejas avaras que al morir dejan toda su fortuna a sus humildes servidores». «Sí, nena, ya lo sé», dijo la madre. «Y estoy también segura de que la fortuna no es tan importante como dicen. Los periodistas exageran siempre. De todos modos, aunque solo fuese la mitad. En fin, lo cierto es que no nos la ha dejado a nosotros, pero da la casualidad de que esa muchacha, esa Catalina Gray, es prima mía, una de los Gray de Worcestershire, en la rama de los Edgeworth. Por lo tanto, prima mía». «Ah», exclamó Lennox. «Y me pregunto lo que nos puede corresponder a nosotros», terminó Lennox con aquella enigmática sonrisa que su madre nunca comprendía. «Nena», dijo Lady Templin en tono de reproche. Su voz era lánguida, porque Rosalía de Templin estaba acostumbrada ya a las salidas de su hija, a lo que ella llamaba la desagradable manera de decir las cosas de Lennox. «Me pregunto», siguió Lady Templin, arqueando sus cejas artísticamente dibujadas, «si...». Se detuvo al ver venir hacia ella un joven. «Oh, buenos días, Carlitos. ¡Qué elegante! ¿Vas a jugar al tenis?».
Carlitos le sonrió amablemente y por pura educación le dirigió una galantería. «Qué linda estás con ese deshabillé». Y sin añadir una sola palabra más, se dirigió hacia las pistas. «Qué simpático es», comentó Lady Templin mirando cariñosamente a su marido. Y añadió dirigiendo de nuevo su pensamiento hacia los negocios. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí. Me pregunto. Por Dios, suelta ya lo que te preguntas, porque es la tercera vez que repites esta frase. Pues verás, estaba pensando en escribir a mi querida Catalina, invitándola a que venga a visitarnos. Seguramente querrá alternar en la alta sociedad, y sería muy agradable para ella que la presentara a su propia familia. Una ventaja para ella y a la vez para nosotros. ¿Cuánto crees que podrás sacarle?, preguntó Lennox. Su madre la miró disgustada y dijo: «Quizá lleguemos a un acuerdo financiero, porque lo cierto es que, entre unas cosas y otras, la guerra, tu pobre padre... Y ahora Carlitos», dijo Lennox, «ese es un lujo que te cuesta muy caro». «Creo recordar que Catalina era una muchacha muy simpática», murmuró Lady Templin, firme en su idea. «Una muchacha muy tranquila, muy educada, que no es ninguna belleza, ni una cazadora de hombres. Así que no te quitaría a Carlitos, ¿verdad?» Lady Templin la miró con disgusto. «Carlos nunca osaría», empezó. «Claro que no», afirmó Lennox. «Sabe demasiado bien dónde está su comedero». «Nena», dijo su madre, «tienes una manera groserísima de decir las cosas». «Perdóname», exclamó Lennox. Lady Templin recogió el Daily Mail, su bolsa de labor y varias cartas. «Voy a escribir enseguida a mi pequeña Catalina, recordándole los hermosos días pasados allí en Edgeworth». Y entró en la casa un tanto inquieta, con los ojos brillantes. Al revés de la señora de Harfield, las palabras brotaban fluidamente de la pluma de Lady Templin. Llenó 4 hojas de papel sin el menor esfuerzo, y cuando las releyó no tuvo que añadir ni quitar ni una coma. Catalina recibió esta carta la misma mañana en que llegó a Londres. Si supo o no leer entre líneas es cosa que se ignora. Después de leerla atentamente, la metió en su monedero y se dirigió a las oficinas de los notarios de la señora Harfield. La notaría era una de las más antiguas de Londres y estaba instalada en Lincoln's Inn Fields. Tras unos minutos de espera, Catalina fue recibida por el socio más viejo, un anciano caballero de brillantes ojos azules y paternales modales. Durante un rato se ocuparon del testamento de la señora Harfield. Luego Catalina tendió al notario la carta que había recibido de los parientes de la difunta. «Creo que debo enseñarle esta carta», dijo, «aunque a mí me parece sumamente ridícula». El notario la leyó y una burlona sonrisa apareció en sus labios. «Esto es una buena maniobra, señorita Grey. Creo que no será necesario que le diga a usted que esa gente no tiene el menor derecho a la herencia. Y si intentasen, como insinúan, anular el testamento, ningún tribunal les atendería». Ya me lo figuraba yo. Hay personas que carecen en absoluto de inteligencia. Yo, en el caso de la esposa del señor Harfield, hubiese procurado ante todo apelar a su generosidad. Precisamente esta es una de las cosas respecto a las cuales quería hablar con usted, porque yo quisiera dar algo a esa gente. Sí, cierta cantidad. No tiene usted ninguna obligación. Ya lo sé. Además, no lo tomarían por generosidad. Más bien creerán que trata usted de comprar su silencio, aunque no es fácil que se lo rechacen. Ya lo sé, pero ¿qué quiere usted que haga? Yo le aconsejaría que desechase usted esa idea. Catalina movió la cabeza. Sé que tiene usted razón, pero de todos modos me gustaría hacerlo. Cogerán el dinero sin que por eso dejen de hablar mal de usted.
Bueno, repuso Catalina, que hablen si quieren. Cada uno es como Dios le ha hecho. Después de todo, son los únicos parientes de la señora Harfield. Aunque nunca se preocuparon de ella en su vida, me sabe mal de veras que no reciban nada de lo que ella poseía. Por fin logró convencer al notario, y poco después iba por las calles de Londres con la tranquilizadora seguridad de que podía gastar cuanto le viniese en gana y forjar los más fantásticos planes para el futuro. Lo primero que hizo fue visitar a una famosa modista. La recibió una esbelta francesa que más que modista parecía una gran duquesa de leyenda. Catalina le dijo con cierta naïveté: «Vengo a ponerme en sus manos. Toda mi vida he sido pobre, por lo que no entiendo ni una palabra de vestidos ni de modas, pero he heredado bastante dinero y quisiera ir bien vestida». La francesa estaba encantada. Tenía temperamento de artista y aquella mañana había recibido a una voluminosa señora, esposa de un ganadero, que puso a prueba su temperamento y su paciencia con sus gustos más propios de una colegiala que de una mujer de su edad. Después de escucharla, miró atentamente a Catalina y dijo: «Haré lo que usted desea con mucho gusto, señorita. Tiene usted una linda figura très anglaise». Hay gente que se ofendería al decirle esto, pero la señorita no es de esa clase. En realidad, no hay tipo más elegante que el de una belle anglaise. Y dejando sus modales de duquesa de leyenda, la modista se dirigió a las modelos. «Clotilde, Virginia, deprisa. Enseguida, el taller gris bleu y la robe de soir soupir d'automne. Marcelina, chiquilla, vamos. Enseña el traje color mimosa de crespón de China». Era una mañana deliciosa. Marcelina, Clotilde y Virginia, malhumoradas, desfilaron lentamente ante la cliente con las actitudes habituales de las modelos. La duquesa, detrás de Catalina, iba anotando los encargos en su libreta. «Es una elección acertadísima, señorita. La señorita tiene mucho gusto. Sí, desde luego, la señorita no podría escoger mejor. Supongo que la señorita irá este invierno a la Riviera. ¿Quiere usted enseñarme otra vez aquel traje de noche?», dijo Catalina. «El de color malva». Virginia reapareció girando ante ella majestuosamente. «Es el que más me gusta», dijo Catalina mientras contemplaba el elegante vestido combinado en malva, gris y azul. «¿Cómo ha dicho usted que se llama?» «Soupir d'automne. Este vestido sentará maravillosamente a la señorita». ¿Qué había en aquellas palabras que llenaron de tristeza el alma de Catalina? Otoño, sí. Para ella había llegado el otoño. Para ella que nada conocía de la primavera ni del verano y que desgraciadamente nunca los conocería. Era algo perdido que le sería imposible encontrar de nuevo. Los años de servidumbre en St. Mary Mead se habían llevado lo mejor de su vida. «Pero qué estúpida soy», dijo Catalina. «¿Qué es lo que deseo? ¿Cómo? ¿Es posible que hace un mes estuviera más contenta que ahora?» Sacó del monedero la carta que había recibido aquella mañana de Lady Templin. Catalina no era tonta y comprendió perfectamente las nuances de la carta y el verdadero motivo del repentino cariño que se había despertado en Lady Templin por aquella prima tan largo tiempo olvidada. Era en beneficio propio, no por simpatía o cariño, por lo que Lady Templin ansiaba la compañía de su prima. Bueno, ¿y qué? Se beneficiarían una a otra. «Sí, iré», dijo resueltamente Catalina. Como en aquel momento llegaba a Piccadilly, se dirigió a las oficinas de la agencia Cook para disponer del viaje. Tuvo que esperar un rato. El hombre que estaba hablando con el empleado se dirigía también a la Riviera. Por lo visto, todo el mundo iba a la Riviera. Bien, por primera vez en su vida, ella haría lo mismo que todo el mundo. El caballero que la precedía se volvió de pronto y ella ocupó inmediatamente su lugar ante la ventanilla.
Expuso sus deseos al empleado maquinalmente porque su pensamiento estaba muy lejos de allí, fijo en algo muy distinto. El rostro del hombre que la había precedido le era vagamente familiar. ¿Dónde le había visto antes? De súbito recordó que le había encontrado aquella misma mañana en el corredor del Savoy, donde se tropezaron. Qué extraña coincidencia encontrarlo 2 veces en el mismo día. Miró hacia la salida. Sin saber por qué sentía cierto malestar. El hombre aquel estaba en la puerta, mirándola. Catalina sintió un escalofrío y, sin comprender el motivo, presintió algo trágico. Apartó de su mente tan desagradable impresión y dedicó toda su atención a lo que le decía el empleado. Capítulo 9. Un ofrecimiento rechazado. Poquísimas veces dejábase Derek Kettering dominar por la violencia. Despreocupado por temperamento, siempre le gustaba que las cosas se hiciesen por sí mismas. En cuanto salió de la habitación de Mireia, su cólera se apagó. Necesitaba de toda su serenidad, pues la situación en que se encontraba era la peor de cuantas había atravesado. Su camino estaba lleno de obstáculos que no sabía cómo salvar. Con las cejas fruncidas, enfrascado en sus pensamientos, empezó a caminar. Había desaparecido de su rostro la tranquila expresión que le caracterizaba. Por su mente desfilaban infinidad de ideas. Imaginaba distintos modos de salir del atolladero en que se hallaba metido, sin que se decidiese por ninguno de ellos. A grandes males, grandes remedios. Su suegro tenía razón. Declarada la guerra entre Derek Kettering y Rufus Van Alden, naturalmente Derek Kettering sería el vencido. Por eso maldecía el dinero y el poder que éste proporcionaba. Pasaba por St. James Street, cruce con Piccadilly, y torció en dirección de Piccadilly Circus. Al llegar a las oficinas de Mr. Thomas Cook & Sons, aminoró el paso. Iba muy preocupado y pasó de largo. Al fin hizo un movimiento de cabeza y se decidió. Rápidamente dio media vuelta, tan rápidamente que tropezó con un grupo de personas que iban tras él y empezó a desandar lo andado. Pero esta vez ya no pasó de largo ante las oficinas de Cook, sino que entró en ellas. El local estaba lleno y tuvo que esperar turno. Quisiera ir a Niza la próxima semana, dijo al fin al empleado cuando le tocó la vez. ¿Podría usted informarme respecto al viaje? ¿Qué día desea usted salir? El 14. ¿Qué tren es el mejor? Desde luego el mejor es el llamado tren azul. Tomando ese tren se evita usted las molestias de la aduana de Calais. Derek asintió. Conocía aquello perfectamente. El 14. El 14, murmuró el de la ventanilla. Es un poco precipitado. Casi todos los billetes del tren azul están tomados ya. Entérese usted si queda alguna litera, dijo Derek. Si no... Dejó la frase sin terminar y en su rostro apareció una extraña sonrisa. El empleado se retiró para regresar unos minutos después. Está bien, señor, todavía quedan 3 literas. Le reservaré una. ¿Quiere hacer el favor de decirme su nombre? Pavet, contestó Derek, y dio la dirección de su piso de Jermyn Street. El empleado anotó el nombre y la dirección, saludó cortésmente a Derek y enseguida dirigió su atención a otro cliente. Deseo ir a Niza el día 14. ¿No hay un tren llamado Tren Azul? Se volvió Derek. ¡Qué extraña coincidencia! Recordó las palabras pronunciadas por él en casa de Mireia respecto a aquella mujer de bellos ojos grises a quien no creyó ver nunca más. Y no solo la había vuelto a ver, sino que iban a viajar en el mismo tren y hacia el mismo destino. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Era algo supersticioso. Recordó haber dicho, medio riendo, que aquella mujer le traería mala suerte. ¿Y si fuese verdad?
Desde la puerta estuvo observándola mientras ella hablaba con el empleado. Una vez más, no le había fallado su primera impresión. Era una señora en toda la extensión de la palabra, ni muy joven ni muy hermosa, con unos ojos grises que parecían ver más de lo natural. Al salir a la calle, se dio cuenta de que aquella mujer, sin saber por qué, le asustaba. Presentía algo fatal. Ya en su casa llamó a su criado y le dijo: «Toma este cheque, Pavet, y mañana por la mañana, a primera hora, ve a cobrarlo. Luego pásate por las oficinas de Cook, en Piccadilly, para recoger unos billetes de ferrocarril extendidos a tu nombre. Págalos y tráelos». «Muy bien, señor». Retiróse Pavet, dispuesto a cumplir aquellas órdenes. Derek se acercó entonces a una mesita y cogió un puñado de cartas. Todas se parecían. Facturas pequeñas y grandes, reclamando su inmediato pago. El tono de la demanda era todavía cortés, pero Derek sabía cuán pronto variaría aquel tono si cierta noticia se hiciese pública. Se dejó caer pesadamente sobre un sillón. Estaba metido en un mal paso. La manera de salir de él no parecía nada fácil. Pavet entró de nuevo, tosiendo discretamente. «Señor, un caballero desea hablar con usted. Es el comandante Knighton». «¿Knighton?» Derek se puso en pie, murmurando. «Knighton, ¿qué diablos le traerá por aquí?» «¿Le hago pasar, señor?» Derek asintió y cuando Knighton entró en la habitación se encontró con un Derek amable y sonriente. «Cuánto le agradezco su visita, comandante Knighton», dijo Catherine. Knighton estaba nervioso. La aguda mirada de Derek descubrió enseguida aquel nerviosismo. El motivo de la visita de Knighton era, sin duda, desagradable para él. Contestó maquinalmente a los saludos de Derek y su turbación parecía ir en aumento. Rechazó el whisky con soda que le ofreció el dueño de casa y éste al fin, compadecido del malestar de su visitante, le preguntó: «Bueno, ¿qué es lo que de mí quiere mi querido suegro? Supongo que viene usted por encargo suyo, ¿verdad?» El rostro de Knighton permaneció más serio que nunca. «Sí», dijo lentamente. «Vengo de parte suya, aunque hubiese preferido más que el señor Van Aldin hubiese escogido a otro para esta comisión». «¿Tan terrible es lo que tiene usted que decirme? Le aseguro que tengo una epidermis muy dura». «Pues...» Knighton se detuvo. Catherine le miró con frialdad. «Vamos, suéltelo», dijo amablemente. «Ya me figuro que los encargos de mi suegro no siempre son agradables». El comandante tosió y empezó a hablar como si quisiera disimular su azoramiento. «Vengo de parte del señor Van Aldin para hacerle a usted una proposición». «¿Una proposición?» Derek no pudo ocultar su asombro. Las palabras de Knighton no eran precisamente las que él esperaba. Ofreció a su visitante un cigarrillo mientras se recostaba en su sillón y murmuraba con ironía: «Una proposición. Eso parece interesante. ¿Puedo continuar?» «Ya lo creo. Siga usted. Perdone mi sorpresa, pero me parece que mi suegro no tiene tanto orgullo como durante nuestra entrevista de esta mañana. Y este cambio de parecer no es muy propio de un Napoleón de los negocios. Sin duda, ya no debe parecerle tan fácil hundirme». Knighton escuchó cortésmente a Derek. Cuando éste hubo terminado, dijo: «Deseo exponerle el ofrecimiento con la menor cantidad de palabras posibles». «Hágalo de una vez». El comandante apartó su mirada del joven y dijo despacio: «Se trata solo de esto. Su esposa, como usted sabe, está a punto de pedir el divorcio. Si usted no pone ninguna traba, recibirá 100.000 libras el día en que se dicte la sentencia». Derek, que se disponía a encender un cigarrillo, se detuvo. «¿100.000 libras?» repitió. Durante unos minutos reinó un profundo silencio. Catherine reflexionaba.
Para él, 100.000 libras significaba poder seguir con Mireia y continuar su muelle vida de siempre. Aquella sabrosa oferta quería decir que Van Aldin sabía algo, porque no era hombre que gastara estúpidamente su dinero. Se puso en pie y se acercó a la chimenea. ¿Y si yo rechazara ese espléndido y tentador ofrecimiento? Knighton hizo un gesto de excusa. Le aseguro a usted, señor Kettering, dijo, que he cumplido este encargo muy a pesar mío. Le creo, asintió Kettering. Le ruego que no se torture porque no es culpa suya. ¿Quiere usted ahora hacerme el favor de contestar a mi pregunta? El comandante se puso también en pie. Parecía más turbado que antes. En el caso de que usted rechazara la oferta, dijo, el señor Van Aldin me ha dicho estas mismas palabras. Lo aplastaré. Derek arqueó las cejas y contestó con su tono humorístico. Bien, bien. Seguramente podrá hacerlo. Sé que es imposible luchar contra los millones de ese americano. 100.000 libras. Cuando se quiere comprar un hombre, no hay que mirar el precio. Supongamos que yo le dijera a usted que por 200.000 libras estoy dispuesto a hacer lo que él me pide. Pues yo se lo diría al señor Van Aldin, contestó fríamente Knighton. ¿Esa es su respuesta? No, repuso Derek. No es esa. Dígale usted a mi suegro que sus millones y él pueden irse al infierno. ¿Me comprende? Perfectamente, dijo Knighton. Dudó un momento y al fin añadió enrojeciendo. ¿Me permitirá usted, señor Kettering, que le felicite por esa contestación? Derek no contestó. Cuando Knighton hubo salido, permaneció pensativo durante unos minutos. En sus labios brillaba una extraña sonrisa. La suerte está echada, dijo lentamente. Capítulo 10. En el tren azul. ¡Papá! La señora de Kettering se estremeció. Aquella mañana tenía los nervios deshechos. Elegantemente vestida, con un largo abrigo de pieles y un sombrero rojo, se paseaba por el concurrido andén de la estación Victoria, sumida en sus pensamientos. La súbita aparición de su padre, que iba a despedirla, produjo un inesperado efecto en ella. «Oh, Ruth, pareces asustada». «Debe ser porque no esperaba que vinieses. Como al despedirte de mí ayer noche dijiste que por la mañana tenías que asistir a una conferencia». «Sí, es verdad, pero tú eres para mí más importante que todas las conferencias del mundo. Ya que durante muchos días no te veré, he venido a despedirte». «Eres muy bueno, papá. ¿Cómo me gustaría que vinieses conmigo?» «¿Qué te parecería si te acompañase?» Era una broma. Van Aldin se extrañó al ver que su hija enrojecía de pronto y creyó notar en su mirada algo de miedo. «Creí que lo decías en serio», contestó Ruth, riendo nerviosamente. «¿Te hubiese gustado?» «Claro que sí, papá. ¿Qué preguntas tienes?» «Bueno», dijo Van Aldin, «me alegro». «No estaremos separados mucho tiempo, papá», siguió Ruth. «Tú vendrás a reunirte conmigo el mes que viene. Me están dando ganas de ir a ver un médico para que me recomiende un cambio de aires con mucho sol». «No seas impaciente», exclamó Ruth. «El mes que viene la Riviera es mucho más agradable que este. Además, hay un sinfín de cosas que no puedes abandonar». «Tienes razón», accedió Van Aldin, y cambiando de conversación, siguió. «Sería mejor que subieses al tren. ¿Dónde está tu departamento?» Ruth miró distraídamente hacia el tren. Ante la puerta de uno de los coches Pullman aguardaba una mujer alta y delgada, enteramente vestida de negro. Era la camarera de Ruth. Al acercarse su señora, apartóse a un lado y dijo: «He colocado su maleta debajo del asiento, por si la necesita usted».
¿Desea la señora que le traiga la manta de viaje? No, no es necesario. Es mejor que se vaya usted a su departamento, Ada. Bien, señora. La camarera se retiró. Van Aldin entró en el pullman con Ruth. Buscaron su departamento y el millonario dejó sobre una mesita varios diarios y revistas. El otro asiento estaba ocupado y el americano dirigió una rápida mirada a su ocupante, que era una atractiva mujer de ojos grises, vestida con un elegante traje de viaje. El millonario aún permaneció junto a su hija unos minutos más, repitiendo las palabras propias de las despedidas. Sonó el silbato de la máquina. Van Aldin miró su reloj. Tengo que irme. Adiós, nena. Y no te preocupes, que ya me encargaré yo de todo. Oh, papá. El americano se volvió rápidamente. Había algo extraño en la voz de Ruth. Parecía un grito de desesperación. Hizo un movimiento hacia su padre, pero enseguida se dominó. Hasta el mes que viene, se despidió alegremente. Poco después, el tren salía de la estación. Ruth sentóse y se mordió los labios para contener las lágrimas. Una gran sensación de soledad se apoderó de ella. Hubiera querido saltar del tren y volverse atrás antes de que fuese demasiado tarde. Ella, tan serena, tan dueña de sí misma, se sentía por primera vez como una hoja arrastrada por el viento. ¿Qué diría su padre si supiese su locura? Sí, eso era, una locura. Por primera vez en su vida le dominaba la pasión hasta el punto de llegar a hacer una cosa a sabiendas de que era una locura y una temeridad. Por ser hija de Van Aldin comprendía su locura y la reprobaba. Pero también era hija de Van Aldin en otro sentido. Tenía la misma tenacidad de su padre y cuando decidía algo no había nada en el mundo capaz de apartarla del camino que se había trazado. Desde niña había hecho siempre su voluntad y todo se había conjurado para desarrollar más y más su carácter. Bien, la suerte estaba echada y había que seguir hasta el final. Levantó la cabeza y su mirada se encontró con la de la mujer que iba sentada frente a ella. Tuvo la impresión de que aquella mujer había adivinado sus pensamientos. En aquellos grises ojos creyó ver comprensión y piedad. Fue solo una impresión pasajera. Ambas mujeres recobraron enseguida la expresión indiferente de las personas bien educadas. La señora de Kettering cogió una revista y Catalina se dedicó a mirar por la ventanilla las casas de los suburbios. Ruth tuvo que hacer un violento esfuerzo para fijar su atención en la revista que tenía ante ella. A su pesar, 1000 temores asaltaban su mente. ¡Qué loca había sido! Ella, tan fría y dueña de sí misma de ordinario, había perdido por completo su dominio, y ahora era ya demasiado tarde. ¿Era en realidad demasiado tarde? Oh, si pudiese hablar con alguien, si pudiese pedir un consejo. Nunca hasta entonces había sentido un deseo semejante. ¿Qué le sucedía? ¿Tendría miedo? Sí, eso era, miedo. Ella, Ruth Van Aldin, estaba muerta de miedo. Miró con el rabillo del ojo a su compañera. Si tuviese una amiga tan serena y dulce como aquella aparentaba serlo, se confiaría en ella, pero no podía dirigirse a una desconocida. Ruth sonrió ante esa idea. Cogió otra vez la revista. Tenía que dominarse. Después de todo, ya había reflexionado antes de tomar aquella decisión. ¿Qué felicidad había tenido ella durante toda su vida? ¿Por qué iba a privarse de un placer? Al fin y al cabo, nadie lo sabría. Llegó a Dover sin darse cuenta. Ruth estaba ya acostumbrada a los viajes por mar. Como le disgustaba el frío, se dirigió enseguida al camarote que había encargado por teléfono. Aunque no lo confesaba, Ruth era supersticiosa. Las coincidencias le afectaban. Cuando desembarcó en Calais y se hubo instalado con su camarera en un doble reservado del tren azul,
se dirigió hacia el coche restaurante. Con sorpresa vio al otro lado de la mesita a la misma mujer que fue su compañera de viaje hasta Dover. Una ligera sorpresa apareció en los labios de ambas. ¡Qué coincidencia!, dijo Ruth. Sí, realmente, ocurre muy pocas veces una cosa así, repuso Catalina. Un camarero, con la destreza peculiar de los empleados de los Wagenlitz, colocó ante ellas 2 platos de sopa. Cuando trajeron el segundo plato, una tortilla, las 2 mujeres charlaban ya amistosamente. «Estoy deseando encontrarme rodeada de sol», dijo Ruth. «Debe ser una cosa agradabilísima», contestó Catalina. «¿Conoce usted la Riviera?» «No, es la primera vez que voy allí». «Es un sitio ideal». «Usted debe ir cada año, ¿verdad?» «Sí, los meses de enero y febrero son horribles en Londres». «Yo siempre he vivido en el campo, y por cierto en un lugar que no tenía nada de encantador, solo había barro». «¿Y qué es lo que le ha hecho decidirse a viajar?» «El dinero. Durante 10 años he sido pobre, sin más capital que el imprescindible para comprarme de vez en cuando unos zapatos. Ahora, hace poco, heredé lo que para mí representa una verdadera fortuna, aunque estoy segura de que a usted no se lo parecería». ¿Me quiere decir por qué está tan segura de ello? Catalina se echó a reír. No sé, una se forma una idea sin saber por qué. Me ha hecho usted el efecto de ser una mujer muy rica. Claro que solo es una impresión, y quizá me equivoque. No, no se equivoca usted. De repente Ruth se había puesto muy seria. ¿Me querrá usted decir qué otra impresión le he causado? Yo... Por favor, no gaste cumplidos. Cuando salíamos de la estación Victoria, la miré y me pareció que usted comprendía perfectamente lo que yo estaba pensando. Le aseguro que no sé leer en el pensamiento, dijo Catalina. Lo supongo, pero le ruego que me diga lo que la conmovió. Se lo diré, ya que insiste, pero le ruego que no me crea impertinente. Me pareció que, por algún motivo, se encontraba en un momento de depresión y sentí una gran piedad por usted. Tiene usted razón. Estoy en un momento terrible. Me gustaría explicarle algo de lo que me pasa, siempre que no la moleste. De ninguna manera. Al contrario, tendré un verdadero placer. Y Catalina pensó, qué parecida es la gente en todas partes. En St. Mary Mead todo el mundo me quería contar sus penas, y aquí, en lugar completamente distinto, ocurre lo mismo. Y yo en realidad no siento el menor deseo de enterarme de las penas de nadie. Estaban terminando de comer. Ruth se bebió de un sorbo el café y levantándose, sin fijarse en que Catalina aún no había probado el suyo, dijo, «Venga usted a mi departamento». Eran 2 departamentos unidos entre sí por una puerta de comunicación. En uno de ellos, la delgada camarera que Catalina había visto en la estación Victoria estaba sentada muy erguida, sosteniendo en sus rodillas un maletín con las iniciales RVK. La señora Kettering cerró la puerta de comunicación y se recostó en uno de los asientos frente a Catalina. Me encuentro en un apuro y no sé qué hacer. Estoy locamente enamorada de un hombre. Cuando éramos jóvenes ya nos amábamos, pero nos separaron de una manera brutal e injusta. Luego nos hemos vuelto a ver. Ah. Y ahora voy a reunirme con él. Seguramente usted creerá que no obro bien, pero no conoce usted los motivos que me impulsan. Mi marido es inaguantable. Además, me ha tratado de una manera denigrante. Ah, replicó Catalina. Lo peor de todo es que he engañado a mi padre. Era aquel señor que vino a despedirme a la estación.
Quiere que me divorcie de mi marido, y claro está, no tiene la menor idea de que vaya a reunirme con ese hombre. Diría que es una verdadera locura. ¿Y no le parece a usted que tendría razón? Sí, creo que sí. Ruth miró sus manos, que temblaban violentamente. Pero ahora no puedo volverme atrás, añadió. ¿Por qué? Todo está ya convenido, y, si no acudiese a la cita, destrozaría el corazón del hombre que me ama. No lo crea, dijo Catalina. El corazón de los hombres está hecho de un material muy resistente. Creería que no he tenido valor. Lo que usted va a hacer es, a mi juicio, una verdadera tontería, y creo que debería usted darse cuenta de ello. Ruth escondió el rostro entre las manos. No sé. Cuando salí de la estación Victoria, tuve el presentimiento de que muy pronto me ocurriría algo terrible, algo que yo no podré evitar. Apretó convulsivamente la mano de Catalina. Me creerá usted loca, pero se lo aseguro, estoy convencida de que me va a ocurrir algo horrible. No piense en eso, procure dominarse. Puede telegrafiar a su padre desde París y él irá enseguida a reunirse con usted. Sí, puedo hacerlo. Pobre papá. Es raro, pero nunca me había dado cuenta de lo mucho que le quiero. Se levantó, se secó los ojos con un pañuelo. He sido una verdadera loca. Muchas gracias por haberme escuchado. No sé por qué me he puesto así. Ya estoy más aliviada. Y es que tenía necesidad de desahogarme con alguien. Catalina se levantó también. Me alegro de que se encuentre usted mejor, dijo tratando de dar a su voz un tono indiferente. Sabía por experiencia que a las confidencias sigue la turbación. Así es que añadió con tacto. Perdóneme, pero tengo que ir a mi departamento. Salió al corredor al mismo tiempo que del departamento contiguo salía la camarera. Esta, al salir, miró hacia atrás y un vivo asombro se reflejó en su rostro. Catalina se volvió para ver lo que había motivado aquella expresión de la camarera, pero en el corredor no había nadie. Catalina se dirigió a su departamento, que estaba en el otro coche. Al pasar por delante del último departamento, se abrió la puerta de éste y el rostro de una mujer apareció un momento, cerrándose la puerta inmediatamente. Era un rostro difícil de olvidar. Catalina se dio cuenta de ello el día que volvió a verlo. Un rostro de hermoso óvalo, muy moreno y maquillado en forma extraña. Le pareció que ya lo había visto antes en alguna parte. Cuando llegó a su apartamento, se sentó y se puso a pensar en las confidencias que Ruth le había hecho. Le hubiese gustado saber quién era aquella mujer que se confiaba a una extraña, y también enterarse de cómo terminaría todo aquello. Si he evitado que esta mujer cometa una tontería, estoy satisfecha, pensó. Pero, ¿quién sabe? Es una de esas mujeres voluntariosas y que son unas egoístas toda su vida. Tal vez sería mejor para ella que no me hiciese caso. De todas maneras, supongo que no la veré más. Seguramente ella evitará el encontrarse conmigo. Siempre pasa así con las personas que hacen alguna confidencia. Parece que después de hacerla se las traga la tierra. Por lo menos que no nos encontremos cenando en la misma mesa. Comprendía que la situación sería violenta para ambas. Dejó caer la cabeza sobre un cojín. Se sentía cansada y algo deprimida. Estaban ya en París y empezaron una serie de interminables paradas y cambios de vía hasta que llegaron a la Gare de Lyon. Catalina saltó al andén. El aire fresco la reanimó. Observó con alegría que, de momento, resolvía el problema de encontrarse con su amiga frente a frente durante la cena, adquiriendo por mediación de su camarera una cesta de provisiones. Al reanudar la marcha empezaron a anunciar la cena con un violento repicar de campanas. Catalina, ya tranquila, se dirigió al comedor.
Su compañero de mesa era distinto por completo del de la mañana. Se trataba de un hombrecillo de aspecto extranjero, con el bigote rígido a fuerza de cosméticos y la cabeza en forma de huevo ligeramente inclinada a un lado. Catalina había llevado consigo un libro. Al poco rato notó que el hombrecillo clavaba la vista en ella y que parecía muy divertido. «Veo, señora, que lee usted un roman policier. ¿Le gustan a usted esa clase de libros?» «Me distraen». El hombrecillo movió la cabeza afirmativamente. «He oído decir que se vende mucho esa clase de literatura. ¿Por qué será?» Se lo pregunto como hombre a quien le gusta estudiar la naturaleza humana. ¿Por qué se venderán tanto esos libros? Catalina se divertía cada vez más. Tal vez porque el que los lee se hace la ilusión de vivir una vida más movida, contestó. Sí, eso debe ser. Ya sabe que las cosas que describen esos libros no ocurren nunca. Catalina iba a continuar, mas fue interrumpida por el hombrecillo. Usted perdone, señorita, pero a mí varias veces me han ocurrido cosas así. Ella le miró con extrañeza. ¿Quién sabe si algún día se encontrará usted mezclada en uno de esos dramas? Todo es cuestión de suerte. No lo creo. Una cosa así no puede ocurrirme nunca a mí. Imposible. Él se inclinó hacia ella. ¿Le gustaría? Sorprendida por esta pregunta, lanzó un profundo suspiro. Quizás sea idea mía, dijo el hombrecillo mientras limpiaba cuidadosamente un tenedor. Pero me hace el efecto de que usted ansía que le ocurra algo interesante. Eh bien, señorita, siempre he observado que lo que se desea ardientemente al fin se consigue. ¿Quién sabe? Tal vez logre usted más emociones de las que espera. ¿Es una profecía?, preguntó Catalina levantándose. Nunca hago profecías, declaró pomposamente. Es cierto que siempre que pronostico algo se cumple, pero nunca me enorgullezco de ello. Buenas noches, señorita, que descanse usted bien. Catalina se dirigió a su departamento. Al pasar junto al de Ruth, vio que el empleado estaba haciendo la cama. La joven estaba de espaldas a la puerta, mirando por la ventanilla, y el otro departamento estaba lleno de maletas y de mantas. La camarera no estaba en él. Catalina encontró preparado su propio lecho y, como estaba rendida, se acostó, apagando la luz poco después de las 9:30. Se despertó sobresaltada. No sabía cuánto tiempo había transcurrido, pues al mirar su reloj vio que se había parado. Un extraño malestar se apoderó de ella. Al fin se levantó y, cubriéndose con un batín, salió al pasillo. En el tren parecía dormir todo el mundo. Catalina bajó una de las ventanillas y durante unos instantes respiró a plenos pulmones el aire fresco de la noche, tratando de calmar su malestar. Luego se decidió a ir a preguntar al empleado la hora exacta. Se encontró con que la banqueta de aquel estaba vacía. Tal vez estaría en el otro vagón. Catalina dudó un momento y al fin se decidió a ir allí. Al mirar a lo largo del pasillo, vio con profunda sorpresa que un hombre estaba junto a la puerta del departamento de Ruth. Seguramente se equivocaba y sería otro departamento. El hombre dudó unos instantes. Volvió lentamente la cabeza hacia donde estaba Catalina y ésta reconoció en él al mismo hombre que había visto ya 2 veces, una en el corredor del Hotel Savoy y otra en las oficinas Cook. Luego abrió la puerta y entró en el departamento, cerrándolo enseguida. Una idea cruzó por el cerebro de Catalina. ¿Sería aquel el hombre de quien le había hablado Ruth? ¿El hombre con quien iba ella a reunirse? Enseguida Catalina pensó que estaba fantaseando y que seguramente había tomado un departamento por otro. Volvió a su coche. 5 minutos más tarde, el tren aminoró la marcha. Se oyó el largo suspiro de los frenos Westinghouse y poco después el tren se detenía en Lyon.
Capítulo 11. El crimen. Cuando Catalina se levantó, el sol brillaba ya muy alto. Fue a almorzar, pero no encontró a ninguno de sus compañeros de la víspera. Cuando volvió a su departamento, ya estaba todo puesto en orden por un empleado de enormes bigotes y rostro melancólico. «La señora está de suerte. Hace un día espléndido», dijo. «Es muy triste para los viajeros llegar en un día plomizo». «Realmente me hubiese sabido muy mal», dijo Catalina. Al retirarse le dijo el empleado. «Vamos con un poco de retraso, señora. Cuando estemos cerca de Niza le avisaré». Catalina asintió. Sentóse junto a la ventana y se puso a admirar el paisaje bañado de sol. Las palmeras, la inmensidad azul del mar, las amarillas mimosas, todo era una encantadora novedad para una mujer que, como ella, durante 14 años solo había conocido los grises inviernos ingleses. Cuando llegaron a Cannes, Catalina salió a pasear por el andén. Sentía cierta curiosidad por la mujer del abrigo de pieles y miró hacia las ventanillas de su departamento. Las cortinas permanecían echadas, las únicas que estaban así en todo el tren. Un poco extrañada, cuando subió otra vez al tren, pasó el corredor y vio que los dos departamentos estaban completamente cerrados. La mujer del abrigo de pieles no era muy madrugadora. El empleado de los grandes mostachos se acercó a ella y le anunció que dentro de pocos momentos llegarían a Niza. Catalina le dio una generosa propina, pero el hombre no se retiró. Parecía inquieto. Ella, al principio, creyó que tal vez le habría parecido pequeña la propina, pero poco después comprendió que se trataba de algo mucho más serio. El empleado estaba pálido como un muerto y temblando. Al fin preguntó: «Perdone la señora, ¿pero la esperan en Niza?» «Sí». El hombre movió la cabeza y mientras se alejaba murmuró algo que Catalina no pudo entender. No reapareció hasta que el tren se detuvo en la estación. Catalina permaneció en el andén como perdida hasta que un joven de rostro ingenuo se acercó a ella y le preguntó indeciso: «¿Es usted la señora Grey?» Catalina contestó afirmativamente. El joven se inclinó risueño y dijo: «Soy Carlitos, ¿sabe usted? El marido de Lady Templin. Tal vez le habló de mí en su carta, o quizás se olvidó de hacerlo. ¿Tiene usted su billet de bagage? Una vez perdí el mío, y no sabe usted la de molestias que me dieron los de la administración francesa». Catalina sacó su billete y estaba a punto de marcharse cuando oyó que decían a sus espaldas: «Un momento, señora, por favor». Se volvió encontrándose ante un individuo cuya pequeña estatura era realzada por un uniforme cubierto de dorados adornos, quien le dijo: «Se trata solo de ciertas formalidades, señora. Si fuera usted tan amable que me acompañara». «Lo impone así el reglamento de policía». Levantó los brazos al cielo y exclamó: «Es absurdo, pero ¿qué le vamos a hacer?». Carlitos Evans escuchó la conversación sin entender casi nada, pues sus conocimientos del francés eran muy limitados. «Estos franceses», exclamó. Era uno de esos ingleses que, porque han comprado una porción de terreno en un país extranjero, se creen con derecho a criticar las costumbres de los habitantes del país. «Siempre están molestando a la gente», añadió. «De todas maneras, es la primera vez que les veo molestar a un pasajero recién llegado. Es algo completamente nuevo, pero creo que debe usted obedecer». Catalina siguió al galoneado hombrecillo, viendo con gran sorpresa que la llevaba hacia una vía donde se encontraba uno de los coches del tren que había partido ya. Le rogó que subiese al vagón y, precediéndola a lo largo del corredor, se detuvo junto a la puerta de uno de los departamentos, dentro del cual se encontraba un majestuoso personaje que parecía una ordenanza. El majestuoso personaje se levantó e inclinóse cortésmente ante Catalina diciendo: «Perdóneme, señora, pero se trata de cumplir ciertas formalidades».
Supongo que hablará usted francés, ¿verdad? Sí, lo hablo bastante, replicó Catalina en aquel idioma. Muy bien, haga el favor de sentarse, señora. Soy el señor Ko, comisario de policía. Se enderezó orgullosamente y Catalina trató de aparecer impresionada. ¿Desea usted ver mi pasaporte? Aquí está. El comisario la miró atentamente y cogiendo el pasaporte dijo: Gracias, señora. Carraspeó. Pero lo que yo deseo son ciertos informes. ¿Ciertos informes? El comisario bajó lentamente la cabeza. Sí, de la señora que fue su compañera de viaje. Usted comió ayer con ella. Temo no poder decirle nada. Conversamos durante la comida, pero me es completamente desconocida. No la había visto nunca. Sin embargo, replicó con viveza el comisario, después de comer la acompañó usted a su departamento y estuvieron hablando durante largo rato. Sí, es verdad. El comisario la miró como si esperara algo más de ella. Siga usted, señora. Pero, ¿qué más quiere que le diga, señor? ¿Puede decirme algo de la conversación que sostuvieron? Claro que podría, dijo Catalina. Pero de momento no veo la razón de hacerlo. Su carácter inglés se enojaba ante la impertinencia de aquel empleado extranjero. ¿La razón? Exclamó el comisario. Ya lo creo que sí, señora. Le aseguro que hay una razón importante. Si tiene usted la bondad de decírmela. El comisario se acarició pensativamente la barbilla. Señora, dijo al fin, la razón es muy sencilla. Esa señora ha sido encontrada muerta esta mañana en su departamento. ¿Muerta? ¿Cómo es posible? ¿Un ataque al corazón? No, continuó el comisario lentamente. No, ha sido asesinada. ¿Asesinada?, gritó Catalina. Por eso, señora, deseamos obtener los mayores detalles. Pero seguramente su camarera. La camarera ha desaparecido. Oh. Catalina se detuvo para ordenar sus pensamientos. Como uno de los empleados la vio a usted hablar con ella en su departamento, naturalmente refirió el hecho a la policía, y por eso la hemos llamado, esperando obtener de usted alguna información. Lo siento, contestó Catalina, pero ni siquiera conozco su nombre. Su nombre es Catherine. Lo sabemos por su pasaporte y por las etiquetas de su equipaje. Sí. Sonaron unos golpecitos en la puerta. El señor Ko se levantó y abrió unos centímetros. ¿Qué pasa?, preguntó autoritariamente. Ya he dicho que no se me estorbe. La ovalada cabeza del compañero de cena de Catalina asomó por la abertura. En su rostro brillaba una seráfica sonrisa. Me llamo Hércules Poirot, dijo. ¿El Hércules Poirot de...? Interrogó el comisario. El mismo, repuso Poirot. Recuerdo que le encontré a usted una vez en la Sûreté de París, señor Ko. Sin duda se ha olvidado usted de mí. De ninguna manera, protestó calurosamente el comisario. Pero entre, hágame el favor. ¿Sabe usted ya de qué se trata? Sí, ya me he enterado. Y vengo para ver si les puedo ser útil en algo. Muy agradecido. Permítame que le presente a la señora, mejor dicho, a la señorita Gray, señor Poirot. Poirot sonrió a Catalina. Es curioso, ¿verdad?, que mis palabras hayan tenido tan pronta confirmación, murmuró. La señorita, desgraciadamente, no nos ha podido decir mucho, añadió el comisario. Estaba diciéndole que esa pobre señora me era desconocida en absoluto, explicó Catalina. Poirot movió afirmativamente la cabeza. Pero habló con usted, ¿verdad?, dijo con amable entonación. Y usted se formaría sin duda alguna idea de ella, ¿no es cierto? Sí, dijo Catalina.
Creo que sí. ¿Y qué impresión sacó usted? Por favor, señorita, rogó el comisario inclinándose hacia la joven. Díganos usted la impresión que le produjo. Catalina reflexionó. Comprendía que iba a traicionar una confidencia, pero la palabra asesinato sonaba en sus oídos y la decidió a referir lo poco que sabía, repitiendo con cuanta fidelidad le fue posible la conversación que sostuvo con la mujer del abrigo de pieles. Muy interesante, comentó el comisario mirando al detective. ¿Verdad, señor Poirot, que es muy interesante? Aunque no tenga nada que ver con el crimen. Y dejó la frase sin terminar. No creo que se trate de un suicidio, insinuó Catalina. No, no se trata de un suicidio. La estrangularon con un cordón de seda negro. ¡Qué horror!, exclamó Catalina. El señor Coe dijo tristemente. No es cosa agradable. Creo que nuestros ladrones de trenes son mucho más brutales que los de su país. Oh, es horrible. Sí, sí. El comisario parecía consternado. Pero es usted una mujer valerosa, señorita. Al verla me dije, esa señorita es muy valiente. Por eso voy a pedir a usted algo muy necesario. Catalina le miró con recelo. Le voy a pedir a usted, señorita, que tenga la bondad de acompañarme al próximo departamento. ¿Para qué?, preguntó en voz baja Catalina. Es necesario identificar a la muerta, explicó el comisario. Y como su camarera ha desaparecido, tosió ligeramente. Además, según parece, usted es la persona que estuvo más tiempo con ella desde que subió al tren. Bien, dijo Catalina. Si es necesario. Se puso en pie. Poirot hizo un gesto de aprobación. La señorita es muy razonable. ¿Puedo acompañarles a ustedes, señor Coe? Desde luego, señor Poirot. Salieron al pasillo y el comisario abrió con una llave la puerta del departamento ocupado por la mujer del abrigo de pieles. Las cortinas de las ventanillas estaban medio levantadas a fin de dejar entrar algo de luz. El cadáver estaba en el lecho que quedaba a la izquierda, en una posición tan natural que parecía estar durmiendo. La sábana le cubría parte del rostro que tenía vuelto hacia la pared, en forma que solo se veían los rojizos cabellos. Cuidadosamente el señor Coe cogió el cadáver por el hombro y despacio descubrió su rostro. Catalina se tambaleó, clavándose las uñas en las palmas de las manos. Un fuerte golpe había desfigurado de tal modo las facciones de la muerta que hacía imposible la identificación. «Oh, ¿cuándo hicieron esto?», preguntó Poirot. «¿Antes o después de su muerte?». «El forense dice que después», contestó el señor Coe. «Qué cosa más rara», murmuró Poirot. Y volviéndose hacia Catalina, añadió: «Sea usted valerosa, señorita. Fíjese detenidamente. ¿Está segura de que esta es la mujer con quien estuvo usted hablando ayer?». Catalina poseía unos nervios excelentes. Observó con atención el cadáver, luego se adelantó y cogió una de sus manos. «Estoy completamente segura», dijo al fin. «El rostro está demasiado desfigurado para reconocerlo, pero el óvalo de la cara y los cabellos son los mismos. Además, me fijé en esto mientras hablé con ella». E indicó una pequeña verruga en la muñeca de la muerta. «Bun», dijo Poirot. «Es usted un excelente testigo, señorita. No cabe la menor duda acerca de su identidad, pero de todas maneras es extraño». Se inclinó perplejo sobre la mujer. El señor Coe dijo, encogiéndose de hombros: «Sin duda, el asesinato lo hizo en un acceso de rabia». «Si se hubiese defendido sería comprensible», dijo Poirot, «pero el hombre que la estranguló lo hizo por detrás y la cogió desprevenida. Un ligero grito es lo más que se pudo oír, y sin embargo después la golpeó bárbaramente en el rostro. ¿Por qué? ¿Acaso creía que así sería imposible identificarla?
o bien la odiaba tanto que no pudo resistir la tentación de desfigurarle la cara después de muerta. Catalina se estremeció y el detective volvióse hacia ella con amabilidad. Perdóneme, señorita. Para usted esto debe ser terrible y completamente nuevo. Para mí es una cosa vulgar. Se disponían a salir cuando añadió: Un momento. El comisario y la señorita Gray se detuvieron en la puerta, mirándole, mientras él observaba todo el departamento, fijándose en los vestidos de la mujer, cuidadosamente colocados a los pies del lecho, en el grueso abrigo que colgaba de una percha y en el rojo sombrerito que estaba en la red de equipajes. Luego entró en el vecino departamento, donde Catalina viera el día anterior sentada a la camarera. En aquel no habían hecho la cama. 3 o 4 mantas estaban colocadas sobre el asiento, había una caja de sombreros y otras varias de trajes. De pronto Poirot se volvió hacia Catalina. «¿Usted que estuvo ayer aquí, encuentra algo cambiado? ¿Falta alguna cosa?» Catalina miró con atención los 2 departamentos. «Sí, me parece que falta un maletín de tafilete rojo que llevaba las iniciales RVK. Parecía que era un maletín para llevar ropa interior o joyas. Cuando lo vi, la camarera lo tenía sobre las rodillas». «Ah», exclamó Poirot. «Seguramente», insinuó Catalina. «Claro está que yo no sé nada de estas cosas, pero es muy raro que la camarera y las joyas hayan desaparecido». «¿Quiere usted decir que la culpable es la camarera?», preguntó el comisario. «No, señorita, no es eso». «¿Por qué?». «Porque la camarera se quedó en París». El comisario se volvió hacia Poirot. «Estoy seguro de que le gustaría a usted oír la declaración del empleado. Es un relato muy interesante». «Seguramente a la señorita le gustará también oírlo», dijo Poirot. «Si usted no tiene inconveniente, señor comisario». «No», añadió el comisario, aunque se veía claramente que le contrariaba. «Si usted lo desea, señor Poirot. ¿Ha terminado ya su investigación?» «Sí, pero espere un instante». Estaba mirando las mantas. Llevóse una de ellas a la ventanilla y con gran cuidado cogió algo con los dedos. «¿Qué es?», preguntó vivamente el señor Co. «4 cabellos rojizos». Se acercó al cadáver. «Sí, son de la señora». «¿Y qué? ¿Cree usted que eso tiene importancia?». Poirot dejó la manta sobre el asiento. «¿Qué es importante y qué no lo es? Nunca se puede decir. Hemos de fijarnos en los menores detalles». Volvieron al departamento contiguo y a los pocos instantes llegó el empleado de los coches camas. «Se llama usted Pedro Mich, ¿verdad?», preguntó el comisario. «Sí, señor comisario». «Le ruego que repita usted a ese caballero lo que me ha contado respecto a lo ocurrido en la estación de París». «Muy bien, señor comisario». Se detuvo un momento para empezar así. «Verá usted, al poco rato de salir de la gare de Lyon, fui a preparar las camas, pensando que la señora estaría cenando, pero ella había comprado una cesta de provisiones en la estación. Me dijo que se había visto obligada a dejar a su camarera en París y que por lo tanto solo había necesidad de hacer una cama. Luego cogió la cesta y entró en el otro departamento, sentándose allí mientras yo preparaba el lecho después. Me dijo que no la despertase a la mañana siguiente, pues le gustaba dormir hasta muy tarde». «¿Entró usted en aquel departamento?». «No, señor». «¿No se fijó usted si entre el equipaje había un maletín de tafilete rojo?». «No, señor». ¿Podía estar escondido un hombre en el otro departamento?». El empleado reflexionó. «La puerta estaba entreabierta», dijo. «Si un hombre hubiese estado escondido detrás de ella, no hubiese yo podido verle. Pero, desde luego, lo hubiese visto la señora que estaba sentada allí». «Bien», asintió Poirot. «¿Puede usted manifestar algo más?».
He contado lo que sé, señor. No recuerdo nada más. ¿Y esta mañana? Preguntó Poirot. Como había ordenado la señora, no entré a despertarla, pero al fin, cuando estuvimos en Cannes, me decidí a llamar a la puerta, y como nadie contestaba, la abrí. La señora parecía estar durmiendo. La toqué en el hombro para despertarla, y entonces... Sí, entonces descubrió usted lo que había ocurrido, interrumpió Poirot. Creo que ya sé todo lo que me interesaba. Espero, señor comisario, dijo el hombre, que no habré cometido ninguna negligencia. Es horrible que haya ocurrido una cosa así en el tren azul. Tranquilícese, dijo el comisario. Se hará todo lo posible para que el suceso no trascienda al público. No creo que haya usted cometido ninguna negligencia. ¿Tendrá usted la bondad, señor comisario, de decírselo a la compañía? Desde luego, accedió impacientemente el señor Coe. El empleado se retiró. Según el informe del forense, explicó el comisario, la mujer fue asesinada antes de que el tren llegara a Lyon. ¿Quién fue el asesino? Por el relato de la señorita se desprende que pensaba reunirse durante el viaje con un hombre. El hecho de dejar a su camarera en París parece confirmarlo. ¿Se reunió ese hombre con ella en París y la señora lo escondió en el departamento contiguo? De ser así, pudieron muy bien pelearse, matándola a él en un acceso de rabia. Esta es una de las hipótesis. La otra, a mi juicio la más lógica, es que el asesino sea un ladrón vulgar que, sin ser visto, entró en el departamento, la mató y se fue con el maletín rojo, que seguramente contenía joyas de gran valor. Ha debido de dejar el tren en Lyon. Ya hemos telegrafiado allí por si alguien le vio apearse. Tal vez siguió hasta Niza, sugirió Poirot. Es posible, dijo el comisario, pero para esto tendría que ser un hombre muy audaz. El detective guardó silencio durante unos minutos y al fin dijo: En tal caso sería un ladrón de trenes. El comisario se encogió de hombros. Primero hemos de encontrar a la camarera. Es posible que ella tenga en su poder el maletín rojo. De ser así, el hombre de quien la muerta habló a la señorita estará mezclado en el asunto, y entonces esto se transforma en un crimen pasional. De todas maneras, yo creo que el asesino es un ladrón de trenes. Esos criminales son de una audacia increíble. Poirot miró a Catalina. ¿Y usted, señorita, vio o oyó algo durante la noche? No, contestó ella. Poirot se volvió hacia el comisario. Creo que no hay necesidad de entretener más a la señorita. ¿Tiene usted la bondad de dejarnos su dirección? El comisario asintió. Catalina le dio el nombre de la villa de Lady Templin. Poirot le hizo una ligera reverencia. ¿Me permitirá usted verla de nuevo, señorita?, preguntó. ¿O tiene usted tantos amigos que no le dejarán ni un momento libre? Al contrario, contestó Catalina. Dispondré de mucho tiempo y tendré mucho gusto en verle a usted. Muy bien, dijo Poirot mientras estrechaba la mano que ella le tendía. Sería un roman policier à nous. Investigaremos juntos el caso,